Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de Historia del Perú el tema denominado Rebelión de Juan Santos Atahualpa. Quien les habla es la profesora Victoria Tapia. Muy bien, empezamos. Acá vemos una imagen en la cual la muestro para tener una idea de qué pasaba en América y en España cuando se iniciaron estas rebeliones. El contexto. Siglo XVIII. Inicios del siglo XVIII. Muy bien. En el centro dice reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas fueron unas leyes dadas por España, las cuales van a hacer muchos cambios en las colonias americanas, cambios tributarios y cambios comerciales. Estas leyes fueron promulgadas por el rey Felipe V y el rey Carlos III, ¿no es cierto? Favorecían a los peninsulares y perjudicaban a los criollos, ¿no es cierto? Criollos y básicamente a los indígenas. Ahora, recordemos, ¿quién era el peninsular? Era el español legítimo, nacido en España, en la península. Y el criollo era el descendiente de español nacido en América, que por tener esa condición de criollo no podía tener acceso a cargos políticos y públicos, y eso lo perjudicaba notablemente. El indio era el vasallo, ¿no es cierto? Era el vasallo, y entonces como vasallo tenía que cumplir muchas cosas, y con estas reformas vamos a ver que van a tener ciertas desventajas hacia él. Una de ellas va a ser el tributo al rey. Era un impuesto que tenía que realizar en favor al rey. Otro era la mita de los obrajes, que eran trabajos obligatorios que realizaban en los talleres de telas. También está la mita minera, que era el trabajo obligatorio en las minas. Muy bien, entonces, de esa manera, con todos estos hechos, es que se van a iniciar las rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas, siglo XVIII. ¿Qué es una rebelión indígena? Es un movimiento, anticolonial, liderada por los indígenas. ¿Cuáles son las causas? Los altos impuestos que realizaban, por ejemplo, el indio, ¿no es cierto? Tributo indígena. La explotación laboral en las minas y los obrajes, que eran los trabajos obligatorios. Los injustos repartos mercantiles, que consistía en que el indio estaba obligado a comprar objetos venidos de España. De esa manera colaboraban con la economía de España. La administración centralizada del régimen colonial, que significaba de que ahora España tenía un control directo de toda la economía de las colonias. Otro era el desarrollo de la Ilustración. ¿Y qué era la Ilustración? Un movimiento intelectual. Un movimiento intelectual en la cual fomentaban ideas en el cambio de gobierno de aquella época. ¿No es cierto? Por ejemplo, en aquella época, ¿quiénes gobernaban? Los reyes. ¿Qué tipo de gobierno era? Era un gobierno autocrático. Y la Ilustración no estaba de acuerdo con ese tipo de gobierno y querían cambios, ¿no? Ahí vemos imágenes. En una de ellas vemos a la élite española, ¿no? A los nobles de España, los reyes, condes, vizcondes. Abajo vemos a la Ilustración, que van a ser los intelectuales. ¿Dónde surgió la Ilustración, chicos? En Francia, ¿no es cierto? Y en la otra imagen vemos, ¿no es cierto?, los trabajos hechos por los indios en las minas. Por ejemplo, en la mina de Potosí. Continuamos. Ahora vamos a ver la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa fue un indio letrado, fue un indio afortunado, recibió educación. En aquella época los indios que pertenecían a la
élite cusqueña solo podían recibir educación. Juan Santos Atahualpa entonces recibió educación gracias a los jesuitas, que lo adoptaron y lo educaron. Ya joven regresó a su lugar de origen, en la selva central, en el Gran Pajonal, y se dio cuenta de las grandes injusticias que se cometían contra el indio. Es así entonces que forma su ejército de indios, que estaba conformada por nativos chipivos, conivos, ashanincas. Durante su rebelión tuvo que enfrentar a dos virreyes, el virrey Villa García y el conde de Superunda. ¿Cuál era el objetivo de su rebelión? Expulsar ¿a quiénes? A los españoles y también a los negros. Él decía, las Indias para los indios, España para los españoles y África para los negros. Entonces, de esa manera él quería limpiar, ¿no? Había cierto nacionalismo, purificar la sangre del indio. Y de esa manera la India tenía que ser para los indios. ¿Por qué es importante su rebelión? Su rebelión es importante porque duró mucho tiempo, ¿no es cierto? Aproximadamente 10 años. Durante su rebelión, él asumió una estrategia militar, que era formar guerrillas, y estas guerrillas emboscaban los cuarteles españoles, a los cuales muchas veces los derrotaban. Inclusive lograron tomar ciudades del lugar, pero no por mucho tiempo. Si bien es cierto que su rebelión no tuvo gran alcance, pero sin embargo sí tuvo gran envergadura moral para los indios. Los motivó, los impulsó, les llevó a tener esperanzas, ¿no?, de poder ser libres del yugo español. Entonces, esta es la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Acaba de mencionar también que en su rebelión hubo una opresión contra las órdenes religiosas de la selva, ¿no? Los franciscanos que se encontraban en la selva, según ellos, ¿no?, evangelizando, pero sin embargo también cometían actos de explotación contra el indígena. Muy bien, ahora vamos a ver una práctica que estoy dejando ahí sobre el tema que estamos desarrollando. A ver, te ayudo con alguna de ellas. La primera dice, ¿cuál es la rebelión indígena que duró más tiempo? A. Juan Santos Atahualpa. B. Tupac Amaru I. C. Tupac Amaru II. C. Sairi Tupac. Respuesta correcta, la A. Juan Santos Atahualpa. Te ayudo con la segunda. ¿Qué reformas motivaron a levantarse a los indígenas? A. Coloniales. B. Habsburgo. C. Borbónicas. D. Del Estado. ¿Cuál es la respuesta? Borbónica. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Que pasen un bonito día y nos estamos viendo en otra oportunidad.